Buenos días, voy a primero hablar español, sí, ¿verdad? Primero, decirles que si bien yo represento al Directory of Open Access Journals, al DOA, también pues me he dedicado a estudiar el fenómeno de las revistas académicas. Ahí dice revistas científicas, pero hay una polémica también de cómo les decimos a estas revistas, porque no en las humanidades pues no son revistas científicas, ¿no? Pero bueno, me he dedicado a observar este fenómeno en nuestra región, en América Latina, que también, para empezar, hay que decir que hablamos siempre de América Latina como si fuera una región uniforme, ¿no? Como si todos tuviéramos los mismos retos o los mismos problemas o los mismos éxitos, cuando en realidad no es así. Ustedes saben que somos una región muy diversa, y así como somos diversos culturalmente, pues también somos diversos en términos de la producción científica y académica que tenemos en nuestros países. Entonces, bueno, yo parto como de estas dos preguntas, ¿no? De por qué es importante publicar revistas científicas o revistas académicas, que me gustaría que ustedes piensen en alguna posible respuesta y me lo cuenten así en un minuto. Y también la otra pregunta a la que yo me la hago todo el tiempo, de saber si hay un único modelo de publicación de revistas académicas en nuestra región, porque cuando ustedes ven así como el mapa global de la producción de revistas, siempre decimos, nosotros en América Latina tenemos este modelo de acceso abierto, y yo me voy dando cuenta cada vez más que pasa el tiempo que no es tan así, no es como tan un único modelo que es digamos igual a todos los países, ¿no? Entonces, a ver, algunas ideas que ustedes tengan de por qué es importante publicar revistas académicas o científicas. ¿Por qué se les ocurre? Sí. Necesitamos información validada. O sea, porque las revistas publican información que ha sido revisada o validada por un sistema de curaduría de la información, que es en la que confiamos las personas que somos usuarias de esa información, ¿cierto? O sea, porque sabemos que ahora hay mucha información en la red, pero estas revistas siguen teniendo un filtro de calidad, ¿no? Also, to continuing developing scientific knowledge. If you see what somebody's developed, it helps you move forward. Exacto, porque el conocimiento científico es a hombros de gigantes, ¿no? O sea, nadie inventa el hilo negro de nada, sino que necesitamos lo que anteriormente se produjo, se investigó para poder tener nuevos desarrollos, y gracias a las revistas podemos tener esa información, lo sabemos que hay antes, porque justamente cuando estamos estudiando los posgrados y todo esto nos dicen, ¿no? Cuando dicen los alumnos a veces, o de pregrado, es que no encontré nada de mi tema, no hay nada escrito del tema. Sí. ¿Seguro? ¿O no estás buscando bien? Porque le estás preguntando a Google. Qué maravilla Google, pero tenemos, ¿no? Pero hay otras fuentes de información y bases de datos a las que no les estás preguntando. Y entonces esas fuentes de información o bases de datos, bueno, contienen este conocimiento materializado en revistas, ¿no? Bueno, algunas de los datos para hablar un poco de América Latina. Vean ustedes lo que se gasta en investigación y desarrollo, ¿no? Y quienes aportan el dinero, ¿no? En América Latina, vean, el azul es el gobierno o los gobiernos, el rojo son empresas públicas y privadas, y aquí podemos hablar de son muchas públicas, porque también son diferentes los países, pero en la mayoría de nuestros países en América Latina las empresas privadas no invierten mucho en investigación, ¿no? O sea, las empresas privadas acá más bien aprovechan la mano de obra, ¿verdad? Que somos nosotros. Bueno, vean Higher Education, es el amarillo, organizaciones sin fines de lucro y demás, ¿no? Ahora, pero volviendo a estas diferencias entre países, podemos ver cómo, pues bueno, acá tenemos el ejemplo de Argentina, vean, ¿no? La cantidad de plata que pone el gobierno, y que por eso mismo, hoy en día ustedes saben que Argentina está en una crisis muy fuerte, en donde ha habido, no solo en Argentina, pero es uno de los ejemplos más, digamos, que escandalizan,
recortes a la inversión en ciencia y tecnología, que por supuesto nos afectan en nuestro proceso de investigación, pero particularmente en este tema, en las publicaciones, porque las revistas están financiadas en la mayoría de nuestros países de América Latina por fondos públicos. Ajá. Ahora, hace rato estaba hablando con algunos colegas franceses, ¿no? Y bueno, decíamos, sí, yo soy del DOAJ, ¿no? Del Directorio de Revistas de Acceso Abierto. Y ellos me dicen, claro, revistas de acceso abierto en su imaginario es igual a pagar por publicar, ¿no? Este nuevo modelo de las empresas que decía Mónica, en donde ahora ya no la suscripción no es por acceder a la información, sino como se volvió de alguna manera políticamente correcto hablar de acceso abierto, ¿no? Y que todos tenemos que hacer nuestros esfuerzos para que la información llegue a todas las personas. Estas empresas ahora cambiaron su modelo de negocio y ya no te cobran por acceder a las bases de datos, sino por publicar. Entonces, a los autores, a muchas cuotas que cobran son alrededor, por ejemplo, de $5,000 para las revistas de medicina, ¿no? Entonces, yo no sé, una persona en Perú, un investigador o investigadora peruana de medicina en Perú, si Perú, no la persona, ¿no? Pero si Concitec o la universidad tiene $5,000, sí, claro, ten para que vayas a pagarle a la revista y publiques en acceso abierto. Muy difícil, ¿no? Bangladesh, ¿no? Indonesia, Colombia, Brasil. O sea, son países que tienen quizá menor capacidad de investigación, pero que su investigación es publicada en acceso abierto mayormente en estos países. Entonces, esas son las lógicas de las revistas. Por eso entonces surge este movimiento de acceso abierto y se empiezan a configurar y a redactar declaraciones de la Budapest Open Access Initiative, ¿no? La iniciativa de Budapest, declaración de Budapest, que dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo todos para definir qué es el acceso abierto. Y vean ahí, son 3 barreras las que se pretenden eliminar con el acceso abierto. Las barreras financieras, en términos de ya no pagar por acceder a los archivos. Las barreras tecnológicas, ¿no? Porque gracias a los avances de Internet, Wikipedia y todos estos desarrollos, con un clic literalmente podemos acceder a la información y puede viajar esa información y puede ser accesible, porque no solo es accesible en términos de poder leerlo, sino, por ejemplo, tener con tecnologías, bueno, esos textos para personas que no ven, ¿no? Ciegas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, y este es uno de los puntos más álgidos y delicados dentro del acceso abierto, que son las barreras legales, porque con todo esto el tema es, pero mis derechos de autor, y tenemos como esta lógica, ¿no? que también Wikipedia vino a rompernos de el conocimiento es mío, ¿no? Es que yo me esforcé por esta investigación, ¿por qué se lo voy a hacer tan fácil a los estudiantes de posgrado, por ejemplo? Y entonces las barreras legales han sido también uno de los temas que, que siguen en constante discusión. Muchas leyes en nuestros países son todavía muy cerradas y viven como en el siglo ni pasado, ¿no? En el 19, en donde piensan en la lógica del papel y no en la lógica de la difusión de los conocimientos en Internet. Bueno, pero también aparte de esa declaración de Budapest, que también fue firmada, bueno, en el norte y todo esto, existe una declaración en Salvador, ¿no? De Bahía, en Brasil, sobre, bueno, o sea, acceso abierto también, pero que digamos, que fortalezca los tópicos y los temas de relevancia para nuestros países. Porque, ¿qué pasa con estas grandes revistas? Dicen, tú mandas tu paper, bueno, por ejemplo, Zika, ¿no? Es un problema que es importante abordar ahora porque afecta a nuestros países, principalmente, ¿no? A África, América Latina, etc. No, nuestra revista solo publica enfermedades X, ¿no? O sea, otros temas que importan a otras agendas de investigación, ¿me explico? No precisamente a las agendas de investigación propias de nuestros países. Entonces, un poco, esta es la declaración de Bahía, dice eso, pongamos también que nuestra ciencia importa en nuestros temas, ¿no? Y los desarrollos que se han hecho en América Latina, pues bueno, algunos de ustedes seguramente conocen estos logos, ¿no? Redalic y Cielo, como estas de Latindex, ¿no? Estas plataformas regionales que han impulsado esa visibilidad de nuestra ciencia latinoamericana. Y también, bueno, DOAG que ahí tenemos, y el Open Journal Systems, que es un desarrollo de una iniciativa que se llama Public Knowledge Project, que tiene también esta misión de contribuir a brindar infraestructura
para las revistas y las editoriales que no cuentan con estos recursos. ¿Cuál es la importancia? Siempre pongo este ejemplo, vean, pero hay otra también. Esta revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública tiene su acervo desde 1942 digitalizado y puesto en línea, accesible a cualquier persona a través de DOA y de sus páginas de internet, ¿no? Pero aquí es no solo la importancia del conocimiento actual, ¿no?, que necesitamos estar leyendo para saber cuáles son los nuevos métodos de tratamientos, etcétera, sino también el patrimonio digital, ¿no?, el patrimonio histórico de la investigación en medicina, cómo está siendo visibilizado a través de estas plataformas que son completamente gratis. Bueno, esto solo es un resumen de esas iniciativas que les decía. La Tindex, que está en la UNAM en México, una universidad nacional; Cielo en Brasil, que es el país donde surge este proyecto; Redalic, también un proyecto universitario de México; y DOA, que pretende ser una base de datos abarcativa, digamos, o sea, que abarque áreas del conocimiento, países, idiomas de publicación. Tenemos más de 13,000 revistas actualmente que son completamente full open access, completamente acceso abierto. Porque en esto del acceso abierto, por eso les digo, no es tan fácil definirlo, porque se empezaron a hablar de modelos híbridos, ¿no? Y ayer yo hablaba de estas revistas que son de las grandes editoriales que dicen, nosotros también somos de acceso abierto, pero tenemos un modelo híbrido. ¿Qué quiere decir híbrido? Que algunos papers son de acceso abierto y algunos no. ¿Cuáles son los de acceso abierto? Las editoriales, las reseñas, las entrevistas. Pero los papers, artículos científicos, eso sí se pagan, ¿no? Entonces, en DOAG no tenemos ese tipo de revistas, sino son todas full open access, y mostramos cómo no es sinónimo acceso abierto a APCs, Article Processing Charges, o pagar por publicar. No es sinónimo. O sea, hay modelos y revistas de acceso abierto que no cobran al autor. Gratis para el lector, gratis para los autores. Y bueno, es una lista de revistas, más que una lista de revistas, porque también contribuye, digamos, a la mejora de las publicaciones en parcería, en colaboración con los equipos editoriales. Vean, esta es la cobertura más o menos. Todavía tenemos ahí un reto importante con África. América Latina ocupa casi el 20% de nuestra base de datos. Son revistas de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ahí no están los países del Caribe, una disculpa, pero bueno, están también incluidos los países caribeños. Y nuestras lenguas ocupan el segundo y tercer lugar, vean, de full text, artículos a texto completo en nuestros idiomas, que se va posicionando como unos idiomas importantes en la comunicación científica. DOAG está elaborado gracias a esta lista de principios de transparencia. Esto sería lo que una revista científica debería, sin importar su área del conocimiento, su idioma ni nada, debería tener como para ser transparente, con lo que decía el colega acá, porque las revistas siguen siendo esas fuentes de información que son confiables, porque se realiza todo este proceso de revisión por pares. Hay procesos de ética en la publicación para evitar el plagio y otras conductas, digamos, no apropiadas en la publicación. Bueno, finalmente, para cerrar este tema, me gustaría hablar un poquito de cómo el acceso abierto, hoy en día se habla de un concepto como más allá del acceso abierto, que es la ciencia abierta, ¿no? Como el acceso abierto solo es parte de otro tipo de conceptos que hablan de abrir no solo el producto final de la ciencia, sino el proceso también, ¿no? Entonces, por ejemplo, Open Notebooks, ¿no?, que habla de los cuadernos de laboratorio abiertos, ¿no? O sea, cómo se hace la ciencia, porque parece ser que el público nada más veía el producto final sin entender ni cómo llegaron a ese resultado, ¿no? Entonces, la ciencia abierta tiene ahí, pues bueno, toda una discusión. Hicimos el año pasado una reunión en Panamá con esta declaración, ¿no? Queremos que la ciencia sea abierta, hacer pública la confianza de la ciencia como motor de desarrollo, porque hay un riesgo, estamos viéndolo ya en nuestros países, de recortes financieros a la ciencia y la investigación. Entonces es importante seguir, digamos, ahí destacando que es fundamental para nuestros países, pues, que se invierta dinero, no solo de público, ¿no? Creo que también hay que ver otros factores importantes en la inversión en ciencia y tecnología.
Bueno, ahí están nuestras redes sociales del DOA, mi correo electrónico y muchas gracias. Ok, entonces ahora le vamos a dar el turno a Julio Santillán, para que nos explique sobre ciencia abierta, justamente en el Perú. Muchas gracias. Mi nombre es Julio Santillán, soy bibliotecario y bueno, estoy bastante involucrado en estos temas que están referidos precisamente a lo que viene a ser ciencia abierta. Inicialmente estaba muy vinculado al tema de lo que es acceso abierto, precisamente el punto que estaba compartiendo Hugo. Pero bueno, ahora estamos un poco tratando de llevar el tema a una mayor amplitud y quería un poco abordar el tema para el caso de ciencia abierta, para el caso peruano, ¿no? Entonces, quería precisamente compartir en primer lugar algunos enfoques que Ivonne, si bien es cierto, ya acabó de compartir. Ante todo, que ciencia abierta, por lo común, muchas personas se preguntan qué es o qué significa, y técnicamente no existe una definición tal cual de la misma, ¿ya? Existen tantas, inclusive yo estuve revisando un estudio que se estuvo haciendo el año pasado de parte de colegas de la Universidad Javeriana en Colombia, y ellos inclusive trataron de crear un pequeño constructo, ¿no?, en función a todo lo que se había estado hablando de ciencia abierta prácticamente en los últimos 5 años en la región, ¿no? Y ellos de alguna manera tratan de decirnos que ciencia abierta concretamente es un movimiento, pero que tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión tanto filosófica, una dimensión política y una dimensión como tal activa y académica. Solo para que más o menos ustedes tengan una idea. No debería leerlo, pero bueno, solo se los menciono, ¿no? Ellos concebían que la ciencia abierta es un movimiento que representa una filosofía, una política y práctica como respuesta a las exigencias actuales y futuras, donde la ciencia que se produce desde diferentes disciplinas, ojo con ese punto, ¿no?, sean multidisciplinares en distintas organizaciones, y apoyada por múltiples tecnologías, fuentes de información y comunicación, debe ser compartida. Ojo con ese punto, compartir. Compartir es un elemento, ¿no?, es una cualidad importante dentro de ciencia abierta. Colaborativa, colaborar parte precisamente del mismo hecho de compartir ciencia, ¿no?, en este enfoque de ciencia abierta. Y transparente, ¿no? Entonces, esos tres ejes van a estar constantemente presentes en casi todas las definiciones que hay de ciencia abierta, porque es bastante dinámico y entonces constantemente usted va a encontrar varias de estas, ¿ya? Bueno, no voy a seguir leyendo un poco este texto, pero quería centrarme en esos tres ejes, ¿no?, en compartir, colaborar y ser transparentes, ¿no? Nosotros, cuando estamos hablando de ciencia abierta, en verdad hablamos, ese paraguas que lo mostró hace un momento Ivonne, lo describo acá de otra manera un poco más directa, ¿no?, en los cuales esos tres pilares, ¿no?, de compartir, colaborar y transparencia, ¿no?, soportan un conjunto de enfoques de lo que debe ser abierto, de aquella propuesta abierta
que va tanto para lo que es el acceso abierto, para el caso de la información científica, ¿no? Sobre todo aquí información científica producida con fondos públicos, datos abiertos, que muchos nosotros hoy por hoy hablamos de datos abiertos, tanto en función de la información que se produce con fondos públicos, información gubernamental, ¿no? Como también de datos abiertos de la información que se genera producto de la investigación misma, ¿no? Investigación reproducible abierta, bueno, es una base de la ciencia que cualquier investigación debería tener esa facultad de ser reproducible en cualquier otro lugar, ¿cierto? Evaluación de la ciencia, ¿cómo es que evaluamos esa producción académica, esa producción científica? ¿Solamente en función a cifras? ¿No? O quizás nos estamos olvidando un poco de saber el impacto no solo académico, sino quizás el impacto social de la ciencia. ¿Cómo lo estamos evaluando? ¿No? Política de ciencia abierta. Obviamente la ciencia abierta como tal no solamente se da por la buena voluntad de muchos científicos, muchos académicos e investigadores de querer sociabilizar, obviamente como es natural, ¿no? Lo que investigan, sino que también se debe soportar sobre bases de políticas públicas, políticas gubernamentales, ¿no? Y las herramientas mismas de la ciencia abierta. Obviamente ciencia abierta se habla a partir de que hay toda esta corriente, ¿no? De recursos tecnológicos que nosotros tenemos hoy por hoy. El Internet está como una base para todos estos nuevos elementos que nos van a permitir de alguna y otra forma facilitar, ¿no? Compartir, colaborar y hacer transparente precisamente esa información. Entonces, cuando estamos hablando de ciencia abierta, estamos hablando de todo eso, pero recuerden siempre bajo esos tres pilares. Pero ¿quiénes están involucrados dentro de quiénes son los actores finalmente de la ciencia abierta? ¿Quiénes participan en todo ese proceso? ¿No? Obviamente la comunidad académica como tal, ¿no? Primeramente los investigadores, ¿no? De todas las áreas de conocimiento, los organismos gubernamentales, acá hablamos de las agencias nacionales de fomento y apoyo a la ciencia, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, tendríamos el CONCETEP, las agencias de financiamiento, que puede ser la misma agencia de financiamiento del gobierno, pero también las agencias de financiamiento externo, ¿no? Pueden ser OCDE, puede ser Banco Mundial, puede ser UNESCO, en fin. Las universidades y centros de investigación público. Este es un detalle importante porque, como mencionaba también, en el caso de América Latina, y ese también en el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? El principal propulsor de la investigación en este lado del mundo, por ejemplo, lo constituyen las universidades, ¿no? A diferencia, ¿no? De lo que pasa en otros entornos, ¿no? En otros ámbitos regionales, ¿no? Las organizaciones y fundaciones privadas sin fines de lucro, por mucho tiempo en la región y aún permanecen, quizás ya no tanto, por ejemplo en el caso de Perú, existen muchas ONGs, ¿no? Organismos públicos, no gubernamentales, ¿no? Que de alguna manera trabajaron mucho investigación, quizás bastante más investigación social, ¿no? Y investigación muy rica, ¿no? Que de alguna manera sirve precisamente como base, ¿no? Para aprofundar en otros estudios, en otras investigaciones. Los editores científicos privados también participan. Mencionaba hace un momento Ivonne los editores científicos, pero quizás de las universidades, que vendrían a ser los públicos, pero también los editores científicos privados participan de este proceso, que vendría a ser como parte de todo el circuito de la comunicación científica tradicional. Las empresas sin ánimo de lucro, ¿no? Esto quizás se ve poco en la región, pero sin embargo existe. ¿Okay? Existen empresas que participan, ¿no? Del proceso de ciencia y de ciencia abierta. Las entidades supranacionales, bueno, ya he mencionado ya organismos internacionales, ¿no? De Naciones Unidas, Banco Mundial, ¿no? En fin, estos son ocho actores. Esto se ve un poco por los trabajos que estuvo haciendo OCDE sobre ciencia abierta y también por proyectos como Foster también, donde estuvieron trabajando estos temas. Y prácticamente en la región también se encuentra esto, y en nuestro país también, aquí en el Perú. Pero yendo un poco a ver qué es lo que está buscando ciencia abierta. El año 2017 hubo un pronunciamiento de una red regional de investigadores y organismos que apoyan precisamente este movimiento,
ellos agruparon como 7 principios que yo les he tratado de poner acá de manera progresiva un poco para abordar, ¿no?, el tema, ¿no? Como por ejemplo, un primer principio de algo que se busca en ciencia abierta es promover el conocimiento como bien común. Propósito que estamos en el evento de Commons, ¿no? Este es un principio básico, ¿no? Si todos entendemos que el conocimiento científico es propiedad de todos, es un bien público como tal, se entiende la importancia que el mismo sea asequible, sea accesible, sea transparente y que todos lo podamos inclusive compartir, ¿no? Entonces, este principio es importantísimo y siempre lo vamos a encontrar, ¿no?, en muchas interpretaciones de lo que vendría a ser ciencia abierta de distintos enfoques. Otro principio, el segundo, es que la ciencia abierta tiene que buscar integrar diferentes tradiciones científicas y formas de saber. Yo recuerdo, por ejemplo, que una cosa que he visto mucho en discusión local aquí en Perú, como también en el caso de Brasil, donde estaba una temporada, es que se cuestiona mucho el tema de la cultura y el conocimiento trascendente de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Viene el gran cuestionamiento. Por ejemplo, el conocimiento que hubo en nuestras culturas prehispánicas, ¿se puede considerar en algunos casos conocimiento científico o no? Y hay un gran debate que hasta ahorita, en el año 2019, todavía está en tela de juicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el conocimiento científico que había en ingeniería hidráulica Inca, ¿se puede considerar como tal, como científico o no? O simplemente el conocimiento científico es todo aquello que está parametrado bajo una ciencia con un enfoque occidental, ¿no? Entonces, hay todavía un debate. Yo recuerdo mucho en el Brasil, por ejemplo, que simplemente el conocimiento indígena no se considera como tal conocimiento científico, ¿no? Y siempre había una discusión en aulas. Pero entonces, ¿cómo se puede interpretar aquel conocimiento que ellos tienen, por ejemplo, de interpretar, por ejemplo, algunos símbolos o elementos en la naturaleza, que ellos han estado observando de generaciones por generaciones, y los cuales ya tienen como parte, ¿no?, en su proceder para determinadas actividades, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un punto importante que se quiere también tomar en cuenta dentro de un enfoque, ¿no?, amplio de ciencia abierta. Atender el rol que tiene el poder y la desigualdad en producción y distribución de conocimiento. En mi área, en ciencia de la información, desde mucho tiempo, y eso se habla en el área económica hoy por hoy, en lo que todavía por ahí se llama era de la información o era de la información, todo el mundo sabe que información es poder. Y obviamente todo el mundo sabe que las empresas que más cotizan hoy en el mundo no son precisamente las empresas petroleras, ¿no? Son las empresas que trabajan con software, son las empresas que hacen comercio electrónico, son las empresas que trabajan con información, ¿no? Entonces, de alguna manera, tener información es poder, de alguna manera también genera, vamos a decir, alguna disolución, algún desequilibrio también de aquel que no tiene acceso a información. Se puede decir, por ejemplo, que aquellos que tienen información de primera mano, información de vanguardia en una región del mundo, tienen una situación de poder respecto a aquellos que quizás no la tengan, de aquella discrepancia que hay norte-sur, ¿no? Yo siempre escucho que la tecnología de punta está en el norte, por ejemplo, ¿no? Siempre se menciona un país en particular. Yo a veces lo cuestiono, ¿no? Porque yo siento que diría más bien que está en Oriente ahorita, ¿no? No en vano se sientan a conversar porque una empresa de telefonía puede entrar en un mercado con riesgo de que puedan, entre comillas, monitorear un poco lo que se hace en determinado país. Bueno, casi todos los que nosotros tenemos ahorita dispositivos electrónicos no necesariamente se hacen en el norte, se hacen en el oriente. Entonces, ¿qué rol tiene tener información científica a la mano? Que saber qué está pasando, que los demás no sepan, y qué posición nos coloca a unos y a otros, ¿no? Y por qué algunos finalmente podemos y otros no debemos tener acceso a cierta información. Crear oportunidades para la participación en todas las etapas del proceso de investigación, ¿no? Y a esto nos referimos en cómo nosotros podemos compartir información, cómo otros se pueden plegar a trabajar en información que se viene desarrollando y que de alguna manera sería importante
¿no? Sumar esfuerzo. Eso pasa mucho y eso se ve bastante que es efectivo en la área de ciencias médicas, por ejemplo, ¿no? Se hace mucho trabajo colaborativo. Ahora último que ha habido pandemias, por ejemplo, por ejemplo, en algunas de nuestras regiones, recuerdo mucho el caso del Zika, ¿no? En el cual se articularon rápidamente las redes de investigadores, por ejemplo, acá en el sur, ¿no? Investigadores médicos tanto en Brasil, Colombia, Perú y todo eso, se comenzaron a integrar y todo el mundo podía participar, ¿no? Y podía reportar una epidemia que de alguna manera causaba mucha preocupación. Entonces, generar esos espacios para que se pueda tener esa participación. Voy a apurarme un poquito y todavía no llevo a lo que quería llegar. Favorecer la colaboración inquisitiva entre científicos de sectores sociales, ¿no? Hablamos de ciencia ciudadana también por aquí, ¿no? Los ciudadanos también pueden participar del trabajo científico. Claro que pueden. Los ciudadanos también pueden participar de eso. Incentivar el diseño de mecanismos inclusivos de información y comunicación, ¿no? Existen formas precisamente a propósito de los ciudadanos de hacer que los ciudadanos participen en ciencia. Hay muchos casos en Chile, para no irnos a otras regiones, por ejemplo, y también en Brasil, ¿no? Donde se ve que existen mecanismos como las personas pueden participar desde su civilidad y no necesariamente el mundo académico, ¿no? en esos puntos. Pero un detalle interesante, creo que es la base de todo, es que la idea de ciencia abierta es mejorar el bienestar de la sociedad, ¿no? De todos. Paso rápidamente a lo que quería mencionar, y era que para el caso de Perú, por ejemplo, sí existe un marco mínimo básico para lo que es ciencia. Hay una ley, ¿no? La ley 28303, ¿no? Que, para decirlo en una sola expresión, define a la ciencia como de interés nacional. Existe un marco como tal, ¿ya? Sin embargo, si nosotros buscamos en nuestra legislación, ¿no? Actualmente no existe nada tangible y palpable para lo que es ciencia abierta, salvo para el componente de acceso abierto, donde de alguna manera hemos tenido una participación en la región como pioneros, ¿no? Dentro de dos países prácticamente que hicieron los primeros pasos para trabajar de lo que es acceso abierto a la información científica, ¿no? Generada con fondos públicos. De ahí el tema de la ley del repositorio nacional, y que ahora ya tengamos en Perú, ¿no? Un repositorio nacional que compile información de toda la producción, investigación que se viene haciendo en las universidades, ¿no? Hay un primer paso. No obstante, hablamos que hay hasta 6 dimensiones, entonces ahora todavía nos falta abarcar 5 más. Se está trabajando un poco con el tema de datos abiertos a nivel de gobierno, pero aún todavía no llega a tomar vuelo ese tema, ¿no? Y hay muchas cosas más, como ustedes han visto, por abordar. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para el caso peruano? Y esto lo tomo a propósito de la experiencia que se viene trabajando aquí en Colombia y Colciencias, por ejemplo, ¿no? Para tener una ciencia abierta, y una ciencia abierta en el Perú. Primero necesitamos políticas públicas, una política sobre ciencia abierta. Después necesitamos desarrollar aquellos componentes que se había mencionado que eran 6. Ahorita solamente estamos trabajando muy fuerte en el tema de acceso abierto, ¿no? Y se está trabajando un poco de gobierno a nivel de datos, pero datos de e-government, por ejemplo, ¿no? Pero faltan los otros componentes todavía. Financiamiento. Obviamente para trabajar ciencia abierta se requiere financiamiento, y en el caso de la región, en el caso de Perú, financiamiento público. Formación, que es precisamente algo de lo que tratamos un poco algunos colegas de llegar y de hacer un poco haciendo incidencia en estos espacios, ¿no? Y evaluación, pero evaluación de aquella producción científica que tenemos, reitero nuevamente, no solamente en función de, vamos a decirlo así, de la influencia que pueda generar en el ámbito académico, sino también en lo social, ¿ok? Y ya vamos acabando por aquí. Entonces, ¿qué requerimos en esta perspectiva de crear una política, que es lo primero que necesitamos para el caso peruano, ¿no? Es buscar que esa política pueda generar una cultura científica que promueva el principio normativo de colectivismo, ¿no? Reiteramos, en ciencia abierta hablamos de cooperación, compartir y obviamente transparencia, ¿no? Eso es importante. Otro punto es que es necesario generar cambios en la legislación del derecho de autor. Lamentablemente nuestra legislación, que está muy inspirada en la legislación española, aún tiene ciertos sesgos y lamentablemente más favorece quizá a los beneficios en derecho de autor para el lado privado y comercial, y no necesariamente para el lado público, ¿no? Muchas instituciones, por ejemplo el gobierno peruano,
no comparten sus publicaciones de muchas investigaciones que hacen porque dicen, pero es restringido a la institución. Pero sí es de todos. ¿Por qué aquellos materiales no pueden ser de acceso público? ¿No? Masificar las políticas públicas institucionales que incentiven la libre circulación de publicaciones y la reutilización de datos de investigación. Este último punto, reutilización de datos de investigación, es importante. Les cuento una cosa muy rapidita. Por ejemplo, hace 5 años, a propósito de esas ONGs que siguen trabajando todavía muchas de ellas en el Perú, se creó la Gran Biblioteca de Cooperación Internacional con apoyo del Banco Mundial, que era un gran repositorio donde estaba toda la información base de investigación que hacían nuestras ONG, que se compartía de forma pública. Cuando se acabó el financiamiento del Banco Mundial, simplemente la institución que estaba acá al frente, que lamentablemente es la Biblioteca Nacional del Perú, por la cual tengo mucha estima, no encontró forma cómo financiar y seguir manteniendo el repositorio. ¿Ustedes qué creen que pasó? Bajaron la palanca, se desconectó el repositorio y no se guardó nada. El repositorio lamentablemente está parado hace mucho tiempo porque simplemente no se preveyó que esa información se pueda mantener, que esa plataforma se mantenga. Y ya no está más disponible para nada. Desarrollar plataformas distribuidas de gran alcance para el desarrollo de una ciencia colaborativa y con cooperación y participación ciudadana, ¿no? Hay muchas formas de recopilar información útil para desarrollar ciencia en el Perú. Más allá de los repositorios, necesitamos también compartir los datos, que los datos de esas investigaciones, las tablas con que obtuvieron información, aquella información que puede servir para generar nueva información esté disponible. Necesitamos crear plataformas para eso, sistemas para eso, más allá de lo que se viene haciendo. Estoy consciente que, por ejemplo, ahorita en la Agencia Nacional, el COSITEX está trabajando el tema. No obstante, se requiere más impulso para trabajar más plataformas, además de los proyectos que hoy vienen desarrollando. Y por aquí ya acabo. Implementar y converger nuevos modelos de medición y evaluación que permitan medir el impacto integral de la producción científica. Reitero nuevamente, ¿no? A propósito de lo que hablaba Ivonne, no solamente nos debemos quedar en el factor de impacto o de influencia académica, sino que tenemos que ver que la ciencia finalmente llega a todos, cuál es el impacto social y si en verdad ese impacto, ¿no? Empata con los intereses nacionales que tenemos. Por ejemplo, hay un vacío muy grande, ¿no? En cuanto a lo que es, por ejemplo, investigación sobre el cambio climático. El país, Perú, es un país muy vulnerable sobre el tema y lamentablemente no hay un sistema de información adecuado, ¿no? Que, por ejemplo, esté trabajando eso, ¿no? Y es muy importante que se puedan articular todas las instancias donde se está colectando información sobre ese tema, porque es un tema importante, el tema del impacto del cambio climático para el caso peruano, y necesitamos esa información. Y hablamos de información científica, ¿no? Entonces necesitamos precisamente no que esa investigación tenga muchas citaciones, sino que sea útil en la práctica. ¿Ok? Bueno, con eso acabé mi intervención. Ahí les dejo los datos de donde voy sacando estos datos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Entonces ahora nos va a presentar su presentación Silvia Gutiérrez, del Colegio de México. No sé por qué se quitó, ahí estaba, ¿no? Listo, perdón porque mi nombre está 2 veces, qué oso, pero bueno, ya, es lo que es. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo les quiero contar un poco la experiencia que hemos tenido en el Colegio de México con un wikipedista en residencia, y ya les platicaré qué es un wikipedista en residencia. Primero les quiero presumir mi biblioteca y mi universidad. Vengo de una universidad de altos estudios en ciencias sociales y humanidades, en el que la biblioteca casi es más del 50% del edificio, 25 kilómetros de estantería, muchísimos libros. Y apoyamos mucha investigación, pero tenemos esta preocupación que hablaba Julio Santillán sobre qué padre que se hace tantos papers, bla, 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 pero, o sea, ¿quién está leyendo esto? Y eso justo, aunque estoy en contra de las bibliometrías, por supuesto, alguna parte de ellas o los efectos perversos, sí nos sirve ver cuántas veces se citan
los artículos académicos de nuestra comunidad. Y es súper deprimente. O sea, 80% de la publicación en ciencias sociales y humanidades no se cita. En general en México, pero bueno, en general en el mundo, pero en México pues el caso no es tampoco distinto. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, Wikipedia, ¿qué creen que... ¿Quién aquí consulta Wikipedia? ¿Quién la ha leído alguna vez? ¿No la leen? ¿Nunca han visto Wikipedia? Ah, sí. Ok, sí, me sorprende. Jamás he visto a alguien que no haya por lo menos una vez visto Wikipedia. ¿Y saben qué? Es la 4ª página más vista del mundo. La 4ª. O sea, es el sueño de Borges, de cualquier literato, que una enciclopedia como la cumbre de lo ñoño, ñoño no se usa en Perú, ¿verdad? De lo nerd, sea algo tan visitado. Entonces, le pedimos a la Fundación Wikimedia, que es la que coordina Wikipedia, que nos diera una de sus becas para tener un wikipedista en residencia. ¿Qué hace un wikipedista en residencia? Ayuda a mover a la academia a que trate de compartir ese conocimiento acumulado en este sitio que es tan consultado. Bueno, long story short, sí nos dieron la beca, hicimos varias cosas, estuvo buenísimo, pero ahora queremos compartir qué aprendimos después de un año de esta experiencia. Así que lo primero que aprendimos es que si queríamos que otros pudieran aprovechar eso que nosotros aprendíamos, había que documentar. Es un paso bien tedioso, pero la verdad es que ha tenido unos resultados súper interesantes. Y es que uno de los retos de que le entren a Wikimedia es que todo está en inglés. Entonces, por mucho que la Fundación Wikimedia diga como que quiere ser abierta y así, muchos de sus manuales, nos comentaba también el colega, están en inglés. Y eso sí es una barrera. Sí es una barrera en América Latina. El inglés sí es un muro, ¿no? Entonces, bueno, ese era el primer reto y la forma en la que lo solucionamos es creando varios manuales. Por ejemplo, nuestros talleres todos los grabamos, están en YouTube, los hemos compartido con la comunidad. La verdad es que al salón vinieron 10 personas, pero los videos en YouTube tienen más de 500 vistas. Entonces, estamos muy contentos con eso, sí funciona. Otra manera es que creamos manuales y fueron manuales iterativos. Lo hacíamos, se lo dábamos a alguien y nos decían, oye, no, es que no encontré dónde le doy el sign in, ¿no? Entonces, todos son así con pasos de paso 1 entras aquí, paso 2 tienes que hacer esto. Entonces, si ustedes quieren hacer su cuenta de Wikipedia, aprender a hacer artículos, etcétera, pueden seguir nuestros manuales y por favor denos retroalimentación en caso de que tengan comentarios. En esta liga pueden encontrar todos los manuales que hemos creado y si ustedes son hablantes de portugués o de aymara o quechua, por favor tómenlos y pueden solamente reutilizarlos para adaptarlos a sus idiomas. También hicimos planes de clase. Ahora está muy de moda una cosa que se llama Embedded Librarian o bibliotecario incrustado, que lo que hace es, hicimos un plan de clase de 3 sesiones solamente para que nuestros profesores, en lugar de encargar un ensayo que va a leer él y que los estudiantes se desvelaron un mes así como haciendo ese ensayo que nadie más va a aprovechar, mejor hicieran artículos de Wikipedia. Entonces ahora, no sé, hay artículos de Wikipedia sobre lenguas indígenas de México, también hay artículos de Wikipedia sobre economía, economistas de América Latina, y etcétera, porque en lugar de pedir ensayos, ahora pues piden artículos de Wikipedia. Ahora, otra lección que aprendimos es que, déjame ver bien, era que hay que romper la barrera porque en la academia
la gente no confía en Wikipedia, cree que es una cosa terrible, que está mal hecha, etc. Pero esta es la contradicción que siempre encuentro, como que a todo el mundo le pregunta, bueno, ¿pero la has consultado? Y dicen que sí, ¿pero te gusta? No. Y es como, bueno, o sea, la consultas, pero, exacto, o sea, la consultas, pero no te gusta, ¿por qué no hacerla mejor? Y la forma que encontramos es que nosotros tenemos que, si queremos que se unan a este proyecto, tenemos que ver cómo lo hacemos relevante, y eso es una cosa que ustedes que conocen sus propias comunidades académicas o sus ONGs o donde sea que estén, sabrán cómo hacerlo. O sea, no es una fórmula que yo les pueda decir, en el Colegio de México volvimos relevante Wikipedia, sí, y ustedes háganlo también. Ustedes sabrán cómo hablar con los stakeholders, con los que tengan que hablar para que eso sea relevante. Y otra cosa que aprendimos es que si tú quieres que colaboren contigo en el proyecto, tienes que dar crédito. No se vale como, ay, miren, yo hice este proyecto maravilloso. No hubiera pasado nada si no fuera porque tengo unos colegas hermosos que adoptaron el proyecto y son la cara de la campaña. Entonces, hicimos una campaña para un BIP, un ref, que es una campaña para que los bibliotecarios agreguen referencias a Wikipedia, porque los bibliotecarios saben encontrar referencias, es como su gran especialidad. Entonces, ellos se volvieron la campaña, la cara de la campaña, y la verdad es que fue pues una experiencia muy exitosa. Ahora, otra cosa que también es muy difícil, pero espérenme, creo que yo voy aquí, que nos pareció muy difícil de sobrellevar, es que la gente tiene poco tiempo, ¿ya? Y la manera en que ayudamos a hacer eso, a romper esa barrera del tiempo, es primero convenciendo a nuestra directora de que esto era importante. Si convences al jefe, es más, o sea, le va a dar tiempo a que las cosas ocurran. Micaela Chávez, la directora de nuestra biblioteca, y ahí está ella editando Wikipedia. Entonces, si ella lo hace, por supuesto que el resto la va a seguir, y además pues ella diseñó los espacios de tiempo en el plan de trabajo para que sí haya el tiempo, ¿no? El tiempo también es un bien que no siempre se tiene. Otro problema ha sido los recursos. Siempre es como la barrera de muchos, pero también algo que encontramos es que hay maneras de sobrellevar eso. Por ejemplo, nosotros tenemos una editorial, ¿no?, del Colegio de México, de nuestra universidad, y tenemos libros súper bonitos. Entonces, esos libros los usábamos como premios en actividades que hacíamos, porque pues tal vez no podíamos comprar una televisión como premio, pero esos libros sí que los podíamos dar, y la verdad es que eran muy bien recibidos. La gente se emocionaba por ganar el paquete de 10, de 5 libros, de 3 libros, y así los animábamos a editar más artículos. También vimos que colaborar siempre es importante. Por ejemplo, otra universidad colaboró con nosotros y ellos imprimieron las playeras. Entonces, nosotros pusimos pues el salón, los bocadillos, y ellos pusieron las playeras. Pues, no sé, eso funciona y también te ayuda a afianzar lazos. Ahora, el problema de la continuidad, especialmente en un ambiente académico, es múltiple. Uno es que la verdad es que los académicos están muy acostumbrados a escribir académicamente, y es bien difícil hacerles entender que Wikipedia no es un artículo de un journal. Pero esta experiencia, aunque es muy dura de sobrellevar, vale la pena. Yo cuando veo que por fin mi académico sociólogo aprende a comunicar a un público que puede ser desde un niño de primaria, secundaria, etc., así es una satisfacción tremenda. Y creo que es una habilidad que no se les enseña mucho a los estudiantes, pero que es sumamente importante si quieren que su investigación llegue más allá de la barrera que cita Derrida, ¿no? Entonces, eso es una cosa. La otra
de la escritura académica es que, a pesar de que aquí hay mucha gente que está por los commons, etc., no creen que su escritura es un common, la verdad. O sea, y si yo tengo un problema con ese término, es que viene de common land y tiene que ver con la idea de ownership, ¿no? De tener, ¿cómo se dice? Propiedad sobre las cosas. Y algo que es una barrera para nuestras académicas y académicos es que en Wikipedia el texto no te pertenece. Y también creo que es otra lección bien importante que aprender. Como tú pones ese texto y alguien más lo va a poder modificar. No es tuyo, no te pertenece. Entonces, para mí, la verdad es que no ownership es más grande que everyone owns algo, ¿no? Así, y esa es una lección que yo siento que es importante de aprender, y por eso a veces el término de commons me incomoda, pero bueno, está bien. Tuvimos otra cosa, pues ya era lo que les decía de la falta del tiempo. Lo que hicimos es hacer slots, por ejemplo, como talleres en los que todos pudieran venir ese día y ese día dedicarle media hora a editar. En slots así pequeños de tiempo, cada jueves nos reunimos, 30 minutos, avanza en tu artículo. Y eso ha funcionado bastante bien en la biblioteca, además de que nuestra biblioteca es hermosa y obviamente van a querer venir. Y también que hay personas que un artículo se les hace demasiado, crear un artículo, pero colaborar en Wikipedia no solamente se trata de hacer un artículo, sino que hay muchas capas. Se puede colaborar en Wikidata, se puede colaborar solo con bibliografía. Por ejemplo, no sé, ¿cuál es tu tema? Ríos, agua, bosques. Ok, bueno, no sé, la página de agua o de servicios ambientales de Wikipedia, seguro tú en tu investigación has leído bibliografía súper importante, y en la sección de bibliografía de esa página de Wikipedia puedes añadir un libro que puede ser referencia para eso, porque mucha gente va a las referencias y ve qué libros hay en ese tema, ¿no? O una pequeña definición, mejorar la definición. Entonces, no todo se trata de solo hacer artículos, sino colaborar poquito a poco. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia sumamente satisfactoria. Esta foto me mueve mucho. Hicimos un editatón, es decir, una reunión en la que la gente se reúne para editar Wikipedia sobre un tema. Fue sobre movimientos sociales, y en México, como en otros países de América Latina, en el 68 hubo una movilización estudiantil muy grande, y esta es una fotografía de una de las marchas de los estudiantes antes de ser balaceados, y me mueve mucho porque un poco el eslogan de esta universidad, que es In Tenebris Lux, así como la luz resplandece más en las tinieblas. Yo siento que algo que es común a toda la gente en los commons es que a veces es desalentador pensar, ay, pero es que es un granito muy chiquito de arena. Pues sí, pero yo no quiero pensar en granitos de arena, quiero pensar en pequeñas luces. Y aunque esté muy, muy oscura la oscuridad, una pequeña luz, la verdad es que sí hace la diferencia. Y bueno, o sea, y si somos muchas pequeñas luces, pues la verdad es que el panorama se ilumina más. Así que muchas gracias. Me dijeron que en quechua se dice agradeciki, la verdad es que no sé, pero si alguien lo sabe, me lo dice. Gracias. Y ahora viene Jonathan Rupire, él es sociólogo y es profesor en la Nación Nacional de San Marcos, y además es un activista de Wikipedia acá en Perú. ¿No puedo salir? Este es un pedacito. ¿Sí? ¿O el pedacito? Ya. ¿Sí?
justo a propósito de lo que estaba comentando Silvia, hace un momento también me preguntó, bueno, yo formo parte de la comunidad de Wikimedia en Perú, pero Silvia me preguntó hace un momento cómo empezamos con lo que estamos formando parte ahora del colectivo de este proyecto. En el 2008 y el 2009 en el Perú se desarrollaron diferentes momentos de una misma crisis que terminó pues con el Baguazo. No sé si todos están enterados o saben de qué se trata el asunto. Bueno, a propósito del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, bienes comunes en la Amazonía fueron amenazados de ser privatizados. Los pueblos que viven en ellos, obviamente pues, defendieron sus territorios y del enfrentamiento resultaron muchos muertos, ¿no? Entre policías y ciudadanos. En ese momento, un grupo de activistas del software libre, ya nos veníamos reuniendo en un laboratorio público que existía en ese momento en Lima, y decidimos tomar acción, de alguna manera, ¿no? El primer problema, uno de los que tú señalaste, es que no teníamos recursos para implementar todas aquellas soluciones que en ese momento nos estábamos imaginando. Pero como activistas del software libre, pues decidimos recurrir un poco a estas herramientas. Este es un software que se llama Ushahidi, que es originalmente producido en África para hacer seguimiento de crisis electorales. Aquí lo utilizamos para hacer seguimiento de industrias extractivas. Otra cosa que nos gustó de este software es que tenía la posibilidad de poder ser localizado. Esto significa ser traducido a diferentes idiomas. En ese momento yo estaba trabajando en la Amazonía de Perú y me animé pues a hacer un taller con los chicos de la universidad de allá y traducirlo al chipivo, por ejemplo. A partir de ese momento, a partir del momento en el que vimos que todo esto era posible, de que era posible hacerlo con poca gente detrás del proyecto y con cero recursos, porque este servidor es un servidor también colaborativo, que es trabajo de otros colegas en Madrid, decidimos continuar con nuestras reuniones y seguir abriendo y experimentando pues, posibilidades, ¿no? de trabajo. ¿Cuál es? Arriba el archivo edición ver. Sí, yo decía. Listo. Bien, entonces lo primero que abrimos, antes incluso del grupo de wikimedistas, fue un grupo de usuarios de OpenStreetMap. No sé si les suena, quizás te puede interesar mucho, porque si trabajas con base de datos geográficas y esto, pues es muy útil, ¿no? En la herramienta anterior, lo principal era un mapa. Y nosotros queríamos usar un mapa libre, es decir, un mapa que también pertenezca a los bienes comunes. Nuestra relación en ese momento era imaginarnos bienes comunes defendiendo bienes comunes. No queríamos salir de esa relación, así que decidimos buscar y encontramos una base de datos que además se llama a sí misma la Wikipedia de los mapas, que es OpenStreetMap. A partir de eso dijimos, oye, genial, vamos a enriquecer OpenStreetMap, porque es cierto que el mapa de Perú en ese momento era muy básico. Abrimos ese trabajo y cuando lo mejoramos, digamos, ahora está muy bien, yo creo que es el mapa más completo que hay en línea, pero digamos, cuando estuvimos en el 50% del trabajo dijimos, esto no es suficiente, ¿no? Necesitamos más cosas que puedan articularse a un mapa. Si en el mapa tú puedes encontrar dónde queda determinado pueblo, determinado río, yo también quiero tener más información sobre ese río y sobre ese pueblo, no solamente la información geográfica de su ubicación en el espacio, sino también su historia. Y es allí que decidimos abrir este espacio de investigación, ¿no? Que lo planteamos como un grupo de wikimedistas. Tenemos en Perú más o menos 4 años funcionando, los últimos 2 reconocidos como un grupo oficial dentro de la comunidad de wikimedistas, y bueno, pues periódicamente nos reunimos para trabajar diferentes tipos de proyectos, ¿no? La principal preocupación que hemos tenido es hacer que estos espacios, estas herramientas, estos bienes comunes, lleguen a la mayor cantidad de investigadores e investigadoras posibles. Entonces, en ese proceso, en estos 4 años, hemos recurrido a diferentes estrategias y acciones, actividades, y eso es lo que les voy a contar ahora.
Si en algún momento quieren interrumpir, es más que bienvenido. Esto es un concurso de parte de la Fundación Wikimedia, se llama Wikilove Monuments, y lo que hace pues es hacer que la gente participe en este concurso recogiendo fotografías sobre el patrimonio cultural. ¿Por qué decidimos abrir con esto? Porque definitivamente la edición en Wikipedia no es 100% amigable, ¿no? No es una cosa que tú entras y te apasiona de un momento a otro y dices, me enamoré. No, o sea, no es que sea difícil amar Wikipedia, sino que empezar a amar es difícil. Pero una vez que ya te enamoraste, es difícil que lo sueltes, ¿no? Hacer una foto, en cambio, es ahora mucho más sencillo. Todo el mundo tiene una cámara encima, incluso cuando no quiere. Y puede utilizarla para también pues, registrar patrimonio cultural que en el Perú, dicho sea también de paso, pues no todo el patrimonio tiene fotografías o recursos pedagógicos o recursos simplemente que puedan utilizarse por cualquier persona en cualquier contexto. Aunque nosotros preferimos pensar siempre esto como herramientas didácticas, ¿no? Que puede utilizarlo un profesor en clase que no tenga pues, acceso a herramientas de este tipo. Logramos convocar ya tres años consecutivos a este concurso. En uno de ellos realizamos también una visita, todos ellos fueron participantes del concurso en ese momento. Íbamos a huacas, que son construcciones prehispánicas en Perú, y fotografiamos los sitios. Íbamos con profesores, con docentes de escuelas, con arqueólogos, sociólogos, informáticos, gente de todas las especialidades, con los cuales pues, ese enfoque interdisciplinar, multidisciplinar, era muy bien aprovechado. Aparecieron voluntarios por todas partes. Fue una cosa así, gente que simplemente le gustaba hacer fotografía, videos o aprender a usar equipos que se había comprado. Aprovechaba estos momentos, nos juntábamos y acudíamos a estos sitios a buscar a los directores siempre y tratar de convencerlos, porque todos tenían miedo de las fotos, de qué íbamos a hacer con las fotos que tomábamos en las huacas. Les decíamos, no, van a estar en Commons, las van a poder utilizar todos, y eso, ¿cómo que todos? No, yo quiero decir quiénes sí, quiénes no. Y otra vez volver al ejemplo de, ya mira, él es profesor de una escuela que está aquí en el siguiente distrito, quiere utilizar fotos sobre esta huaca y no hay ninguna huaca. O sea, la única posibilidad que puede haber es que o alguien las publique como una licencia abierta, o que tú le des autorización a él y a todos los otros directores del Perú que quieran utilizar fotos sobre esta asignatura. En algunos casos fue sencillo, en otros casos imposible, pero de eso se trata, ¿no? Este es el final de uno de los concursos. Logramos hacer una exposición en el Complejo Arqueológico Mateo Salado. Él es Pedro Espinosa, director, una de las personas que fue más accesible, por eso nos brindaron el espacio allí. Creo que esta tarde noche vamos a conocer todo el lugar. Si lo ven a Pedro, ya tienen algo que decirle. Otra estrategia, porque, a ver, Wikipedia es verdad. O sea, Wikipedia es una cosa increíble. Todo el mundo ha utilizado Wikipedia y todo el mundo también ha criticado Wikipedia en alguna cosa, ¿no? Que le falta información, que está mal escrito, que no es objetiva, que esto, etc. Y todo eso es cierto también, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente Wikipedia es una producción humana y es una producción humana contemporánea. Entonces lo que va a hacer es reflejar, expresar el estado de nuestra propia sociedad, ¿no? Es eso lo que vamos a encontrar aquí. No vamos a encontrar una sociedad diferente, mejor, más bonita, en la que todos se respetan, no, al contrario. Todos los problemas que suceden offline se repiten online. Una de esas brechas es esta, ¿no? El problema, la cuestión de la participación y la presencia de artículos de información y conocimiento relacionados a las mujeres, que es mucho menor al otro. Otro problema es también lo que estamos llamando todavía, no de una forma muy clara, pero sí es por allí la colonialidad del saber que puede haber en Wikipedia. No es casual que la Wikipedia en inglés tenga una producción mucho más amplia que la Wikipedia en español. Al mismo tiempo, en la Wikipedia en español hay muchos artículos más redactados desde España que desde los otros países que también hablan español. Y con todo eso pues se transmite una valoración, una forma de conocer, una cosmovisión, si quieren, etc. ¿no? Entonces, todos esos problemas se pueden encontrar, se pueden ubicar, se pueden discutir, que es el lado bacán, digamos, el lado bonito del proyecto, ¿no?
Ahora, no todos se resuelven a la velocidad que quisieran. Por ejemplo, la brecha de género, si bien es cierto, se busca su reducción constantemente, todavía permanece. Organizamos en Lima, este año, el año pasado, no recuerdo, una jornada para producción de artículos sobre mujeres. Y esta lista de 15 fueron los que logramos. Aprendimos varias cosas en este ejercicio. Primero, que la Editatón, que es una experiencia que vamos a desarrollar hoy también, quienes quieran vamos a conocer con Silvia y con Mónica, que gracias a ella es que se está desarrollando esta actividad, funciona. Esto viene de la cultura hacker, ¿no? De producción de software, en la que tú te puedes reunir y en un día preparar un programa, por más pequeño que sea, pero lo puedes preparar. En Wikipedia, como se trata de contenidos, no necesariamente funciona igual. O sea, no puedes desarrollar un artículo complejo en un solo día. Entonces, lo que hicimos esta vez, y nos sirvió para eso esta experiencia, fue, ese día empezamos. El 8 de marzo empezamos con un taller de introducción a Wikipedia, cómo funciona, de qué se trata, qué puede ir, qué no puede ir, cómo se referencia, cómo se produce un artículo de calidad para Wikipedia. Hicimos un seguimiento de un mes. Nos propusimos, bueno, allí conversamos y dijimos que nos dábamos un mes para, con todo lo aprendido ese día, terminar un artículo en condiciones. Durante ese mes nos reunimos un par de veces, ya no todos juntos, sino por grupos, porque no todos tenían la misma disposición de tiempo, pero llegamos a producir, 15 artículos, ¿no? Yo pongo aquí 2 de ejemplo. Ella es una activista ambiental de Perú. Todas las propuestas de la sujeto, digamos, ¿no? Las mujeres que son biografiadas en Wikipedia fueron propuestas de las propias chicas que vinieron a participar, ¿no? En algunos casos sugerimos, pero como en este caso, que es Miguelina, la primera abogada litigante de Perú, que no tenía un artículo en Wikipedia, y era como, a ver, la primera mujer que estudió Derecho en el Perú y se atrevió a litigar, a abrir un estudio para el público, tiene un espacio en Wikipedia. O sea, si ese no es un ejemplo de la brecha que existe, por lo menos en el país, pues, ¿no? Y ellas son el conjunto de editoras que aquel día, pues, abrieron esta posibilidad, ¿no? de tener 15 artículos nuevos sobre mujeres peruanas. Otra forma, a propósito del concurso de fotografía que hicimos y de la recepción que tuvimos por parte del director de Mateo Salado, organizamos conjuntamente con ellos una editatón sobre Mateo Salado, sobre el propio sitio arqueológico, ¿no? Fuente de datos teníamos de todas partes, arqueólogos por todos lados, pero además el director de la UACA que estaba con ganas de mejorar la información en Wikipedia. Ahora, ¿cuál era el interés que tenía él? Además del interés académico que todos tienen y del director de un espacio que quiere que su sitio se conozca. Mateo Salado no tiene una página web individual, solo tiene un perfil en Facebook. Y en el Ministerio de Cultura tiene una web, o tiene referencias en la web del Ministerio de Cultura, pero muy pequeñas y muy difíciles de llegar. En cambio, si tú pones Mateo Salado en Google o en cualquier otro buscador, el primer artículo que va a salir es el de Wikipedia. Todos los visitantes, porque Mateo Salado busca hacer un espacio que convoque el interés de turistas en Lima, todos los visitantes consultan por Mateo Salado en internet y encuentran el artículo de Wikipedia. A propósito de eso, con Pedro nos pusimos de acuerdo y abrimos este proyecto. En realidad dijimos, no vamos a hacer solo sobre Mateo Salado porque Lima está llena de huacas y queremos hacerlo todo, ¿no? Es una cosa así adictiva. Tú cuando entras a esto dices, no solamente quiero una, quiero más. Y dijimos, vamos a abrir el proyecto sobre el Capañán y vamos a empezar con la huaca de Mateo Salado. Nos reunimos aquel día, para la foto solo quedamos nosotros los que estamos aquí, pero hubo más gente, ¿no? Pudimos conseguir, por ejemplo, pilotos de drones que nos ayuden a hacer videos y fotografía con drones, que luego también fueron publicados en Commons, y fotografías a nivel del terreno, etc. Combinamos otra vez la ayuda de dos comunidades, Wikimedistas por un lado y OpenStreetMap por el otro, y producimos, además del artículo de Wikipedia, el mapa del sitio arqueológico. Ahora,
como Wikipedia y OpenStreetMap tienen la misma filosofía, ahora tienen un intercambio de información increíble. Si ustedes ven arriba donde dice coordenadas, entre paréntesis está el mapa. Si tú le das clic, se despliega el mapa de OpenStreetMap. Y en un navegador que utilice OpenStreetMap como base de datos cartográficos, cuando tú, en una aplicación cualquiera, le das clic a una calle, si esa calle tiene el nombre de una persona que está vinculada a un artículo en Wikipedia, también puedes leer ese artículo. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama La Calle de las Mujeres, que también empezó como un proyecto de OpenStreetMap, de las geochicas, y hace eso, ¿no? O sea, las calles que tienen nombre de mujer tienen un artículo de Wikipedia vinculado a esa calle, a esa vía. Entonces, una persona puede reapropiarse de su barrio, de su pueblo, de su territorio, de su calle, de otra manera. Bueno, ese es parte del equipo que estuvimos haciendo trabajo aquel día. Este es el mapa. Y esta es la última, o la penúltima, no estoy seguro, de las estrategias que hemos asumido. Hasta ahora habíamos intentado con públicos, digamos, adultos, ¿no? Que podían llegar solos a donde tú les convocabas. Universitarios, profesionales sobre todo, curiosos, hackers, gente que así se podía mover y se podía articular. Pero teníamos siempre pendiente esto de que, oye, en un primer momento, cuando hicimos cosas con gente en la Amazonía, sentimos que aprendimos más que cuando repetíamos experiencias en Lima, ¿no? Simplemente por el salir de tu zona de confort, pues abría las posibilidades, abría tu posibilidad de poder aprender, ¿no? Entonces decidimos ir a la sierra, que era uno de los espacios que nos faltaba. Esta es una comunidad campesina, se llama Tiquihua, no tiene más de 1.500 habitantes por ahí, tiene un colegio, este de aquí, que es César Vallejo, y con ese colegio, con el director de él, decidimos pues abrir un piloto, un proyecto de Wikipedia para saber cómo funciona, ¿no? Esta es la plaza de armas de Tiquihua, llegan vehículos, llegan camiones, como se ve, pero nada más. Este es el colegio y este es un equipo. El director está en un extremo, en el otro estoy yo, y en medio están todos los chicos, o bueno, una parte de los chicos que se involucró en la producción, tanto del artículo en Wikipedia sobre su pueblo, como con el mapa sobre su propio pueblo también. Para ellos conseguimos la donación de parte de una organización humanitaria que trabaja con OpenStreetMap de teléfonos. Entonces les llevamos teléfonos a 6 de ellos y bueno, pudieron tener otro acceso, ¿no? De hecho, en cada experiencia hemos encontrado limitaciones súper importantes, ¿no? En los Andes, la principal era el acceso a internet, ¿no? Por equipos y por conexión, pero sobre todo por una cuestión de cultura o decisión política, si quieren, porque el internet estaba en el colegio, lo que pasa es que el director no había ni laboratorios. Bueno, organizamos algunas jornadas de aprendizaje de cómo se utiliza Wikipedia, cómo se utiliza OpenStreetMap junto con los docentes y produjimos el artículo. El artículo lo hicimos a partir de los intereses que tenían los propios estudiantes de contar sobre su propio pueblo, qué es lo que tú quieres decir al mundo sobre tu pueblo, y a partir de eso fuimos pues, agregando información. Ahora, los docentes son parte fundamental del trabajo, ¿no? Entonces, con ellos fue que pudimos también llegar, por ejemplo, a este tipo de nomenclatura, ¿no? Yo quiero que esta zona ha sido muy golpeada por el conflicto armado interno que vivió el Perú hace ya 2 décadas. Y claro, los recuerdos que tienen ellos son muy vivos, ¿no? Pero las palabras o los conceptos que utilizan para comunicarlos no son de fácil entendimiento para personas que no han vivido esa misma época, ni ese tiempo, en ese lugar. Entonces, con los profesores llegamos entre todos a construir una forma de poder compartir esa información a través del artículo en Wikipedia. Este es un ejercicio que se llama, bueno, estamos haciendo un mapa básicamente con lapiceros, con plumones, sobre
papel que está georreferenciado con estos códigos QR, que pues es tecnología que low cost y low todo, ¿no? O sea, lo que se busca es que puedas llevar, donde no hay internet, papel, y en ese papel con lapiceros, colores, plumones, dibujar tu significado del territorio y luego incorporarlo a la base de datos. Ese es el mapa del pueblo y ese es el mapa finalmente en OpenStreetMap. Ahora, una vez que tienes esto allí, puedes utilizarlo de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas es esta. Puedes convertir esa base de datos en una expresión gráfica, en este caso pues una maqueta 3D. Con esto los estudiantes se enamoraron del proyecto inmediatamente, ¿no? Porque estaban inventando algo, según ellos, o sea, estaban creando algo que no habían experimentado antes. Y solamente por esa posibilidad decidieron investigar más, entrar más profundamente. A los tres meses el pueblo de al lado hizo lo mismo, pero sin ayuda de nadie, ¿no? Nosotros empezamos a hacer seguimiento de los pueblos que estaban cerca, en el que nosotros habíamos tenido la experiencia, y vimos que efectivamente los dos pueblos de al lado también habían utilizado ambas herramientas, Wikipedia y OpenStreetMap. Y quienes habían llevado las ideas habían sido los profesores, pero no los que participaron directamente de la actividad, sino más bien los que eran reacios a participar. Creemos que era porque esa actitud que tenían hacia el proyecto era porque también tenían deficiencias en el uso de equipos y no querían mostrarlas frente a sus estudiantes, ¿no? Entonces ahí eso, bueno, otra de las cosas que quedó para saber. Y ya esto para cerrar, va a ser nuestra siguiente experiencia, a ver cómo nos va a salir la propuesta de Mónica y que bueno, se celebran 50 años de la reforma agraria en el Perú. Vamos a tener esta tarde una jornada para editar artículos que tienen que ver con este proceso en el país. En San Marcos, en la universidad que está aquí al lado, ya hemos venido desarrollando, porque ya sabemos que en un solo día no se pueden crear artículos más o menos interesantes, ya hemos venido desarrollando esta actividad desde hace algunas semanas y también hemos tenido pues reuniones aquí en esta universidad para coordinar esta actividad y bueno, para también tener más editores y editoras. Listo, eso es todo. Gracias y si hay comentarios. No sé si hay preguntas o comentarios. Gracias se dice Pachi. ¿Cómo? En quechua. Gracias se dice Pachi. Pachi. O Ancha Pachi, muchas gracias. ¿Ancha Pachi? Ancha Pachi. Ancha Pachi. En quechua Gracias. boliviano, no sé. Ancha Pachi. Ok, bueno, si es que no hay más preguntas y siendo la hora avanzada. Yo tengo un... Ok, sí. O sea, para ambos. Porque yo intenté hacer con mis estudiantes Wikibooks, porque alguien de Ecuador me decía, o sea, me entusiasmé muchísimo con esto de poder editar Wikipedia y me dijo, bueno, no es tan fácil y prueba primero quizá otra parte que es de Wikibooks y pues ahí te vas entrenando, ¿no? O sea, no yo sino mis estudiantes. Entonces lo empezamos a hacer y nos bajaron todo, así que no duraron ni 2 horas los textos porque sí estaban muy, así ellos decían, pues esto no son monografías, porque eran como, o sea, ellos sabían mucho como monografías. Entonces, no sé, o sea, porque entiendo que ustedes han tenido todas estas experiencias, pero yo quiero preguntar como, en el proceso de aprendizaje antes de que una docente diga, sí, vamos a hacerlo, ¿qué sería su recomendación como de entrenamiento, ¿no? Previo o algo así? Porque para mí y para mis estudiantes fue frustrante. Bueno, yo lo utilizo bastante en los talleres. Es un problema recurrente, una situación recurrente, porque claro, cuando empiezas a utilizar la tecnología, casi siempre al inicio logras algo. Si te das cuenta, hay un link arriba de ese taller, es exactamente, que se utiliza como un sandbox. Entonces, allí puedes hacer lo que tú quieras, valorar lo que quieras, y nadie te va a reclamar absolutamente nada. Y yo utilizo
hizo este espacio, ¿no? Justamente para evitar que se generen conflictos entre editores y editores que están aprendiendo. Porque claro, si tú te demoras un par de días redactando una parte y alguien en 2 segundos lo elimina, pues te genera un sentido de frustración, una sensación de frustración que dice, mira, yo no vuelvo más. Entonces la idea es justamente, pues, como ya nos ha sucedido, evitar que vuelva a ocurrir, y ahora lo que hacemos es trabajar aquí. Y nos va bastante bien, ¿no? Sí, eso es exactamente lo que hacemos también en el Colegio de México, y nada más quería hacer como un live show de verdad qué tan fácil se está volviendo editar Wikipedia. Pues esto es más o menos nuevo, ¿no? Esto es nuevo. Bueno, no es nuevo, pero es nuevo más o menos el editor visual, que funciona exactamente como una página, bueno, no exactamente, pero bien parecido de una página de Word o de OpenOffice que estamos acostumbrados. Entonces, aquí lo único que hice es entrar a mi cuenta. O sea, cuando tú vienes a Wikipedia en español, pues lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta, ¿sí? Aquí. Si se fijan, nada más les pide un nombre de usuario, una contraseña y un correo y ya. Tienes una cuenta así. Lo que va a pasar cuando ya accedes a tu cuenta es que tú pones justamente ese nombre de usuario que creaste, pones tu contraseña, accedes y inmediatamente vas a tener ya un taller. Y en ese taller tú puedes empezar a escribir un artículo de Wikipedia, o incluso le puedes poner, por ejemplo, si ahora aquí hago una página que esté ahí con mi prueba, pues puedo empezar a escribir y empezar a hacer mis, aquí va un título, título 2, y utilizarlo así como pues estamos acostumbrados, ¿cierto? Ahí. Y escribes lo que sea de eso y ahí vas haciendo tus tests y empezando a editar Wikipedia. Y la verdad es que no es tan difícil. Y tip 1, para que no te borren tu artículo, referencias. Si tú sustentas todo lo que dices y no adjetivizas, es muy raro que te borren cosas. Sí, claro, si pones, Ivonne Lujano es la embajadora más chida, increíble, cool, bacán de todo México, pues si usas adjetivos, pues sí te lo van a quitar, pero si pones es embajadora de DOAC y referencia, y las referencias se están volviendo bien sencillas de añadir también. Nosotros estamos haciéndolo mucho con las revistas del colegio. Sí, ni siquiera el DOI, así casi que nada más puedes poner la URL. Digamos que, por ejemplo, esta es una revista del Colegio de México, y voy a agarrar este artículo, así, esta es la URL del artículo, yo estoy aquí en mis pruebas, y entonces puedo poner, voy a hacer una referencia, le pongo eso, la URL del artículo, y ya, inserto mi referencia, y ya está. Por supuesto acá voy a hacer mi sección de referencias, ¿no? Y voy a meter todas las referencias que hice con una plantilla que se llama lista de referencias, y ahí está, súper fácil, hasta más fácil que cuando escribimos en Word, ¿no es cierto? Así que se está volviendo muy sencillo, y quería nada más que lo vieran para que se convencieran de que realmente es fácil. Sí, tenemos otra pregunta. Sí, bueno, muchas gracias por presentarnos sus experiencias, ha sido súper valioso. Y tengo una pregunta con respecto al tipo de información que he visto que en lo que se ha centrado las instituciones sobre lo del Open Access y también lo de la ciencia abierta. He visto que se han centrado bastante en investigaciones que están en torno a fenómenos como más visibles o físicos, ¿no? Por ejemplo, la Zika, el cambio climático, investigaciones de medicina, pero estoy pensando, por ejemplo, en investigaciones de fenómenos que no son, o sea, que son como, entre comillas, subjetivos, ¿no? Y también de investigaciones de carreras, por ejemplo, de literatura, de historia, de arte. O sea, ¿qué tanto la ciencia abierta y el Open Access puede decir sobre ese tipo de investigaciones? Bueno, para el caso de las revistas, no hay, de hecho, por ejemplo, en las plataformas que muestra el Latindex y el Redalic,
pues no hay una discriminación de áreas, pero sí, por ejemplo, más especializaciones. O sea, Redalic es una base de datos que tiene más revistas de sociales y humanidades, y Cielo está más enfocada hacia las ciencias, pero aunque tiene de todas las áreas. Entonces, en general las bases de datos son así. En términos de las personas que hacen las investigaciones, aquí están como abiertas o dispuestas al acceso abierto. Sí, creo que hay, en mi experiencia, yo he visto más resistencia por parte de las sociales a abrir sus datos, a abrir su información, a abrir sus publicaciones. En general, o sea, tampoco es que haya una gran diferencia, ¿no? Pero hablábamos hace rato de la física. Como los físicos son mucho más abiertos, ellos fueron los que empezaron a crear repositorios de acceso abierto de sus investigaciones y dicen, pero es que si a mí me beneficia que estén en acceso abierto, porque lo están viendo todos y me pueden dar retroalimentación a mi investigación de manera en tiempo real, ¿no? Inmediata, con un comentario que voy a poner en el repositorio. Pero sí, o sea, sí hay muchas investigaciones en acceso abierto de ciencias sociales. Todo el tema de las humanidades digitales, las publicaciones de humanidades están también avanzando en esto. Yo lo que creo que por ahí quizá no hemos todavía logrado conjuntar el tema de publicaciones con humanidades digitales es que seguimos viendo revistas hiperplanas, ¿no? O sea, cuando yo también trabajo en el área de artes escénicas y dices, bueno, yo quiero tener ahí, estoy hablando de Pina Bausch, clic, video, ¿no? O no sé, el trazo coreográfico, qué sé yo. Entonces, eso creo que todavía nos falta, integrar como la tecnología para las publicaciones, pero sí diría que hay bastante en acceso abierto. Y hay bibliotecas como la biblioteca de Claxo, que está especializada en ciencias sociales, que es un open access. ¿Sí? Bueno, solamente lo que quería agregar era de que una curiosidad, y creo que pasa en muchas publicaciones de la región, es lo siguiente. Si bien es cierto, hay una onda muy fuerte por dar visibilidad a las publicaciones científicas, hablando en ciencia abierta y concretamente en el tema de acceso abierto, ¿ya? Este movimiento no necesariamente llega a captar en su esencia a todos los canales, porque entendamos que una revista es un canal de comunicación de un ámbito de investigación. No llega a captar a todos los canales. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, todavía sigue vigente, activa, la primera revista científica publicada en el Perú, que la crea por disposición del general San Martín en 1828 o 24, algo así, que es la Revista Geográfica de Lima, ¿ya? Curiosamente, esta revista todavía, tú no la encuentras en directorios, no la encuentras en esos espacios. ¿Por qué? Por ejemplo, porque simplemente ellos tienen un enfoque más llevado a la parte académica que a la novedad académica. No sé si me dejo entender, ¿ya? Que ellos publican investigación en función a cómo estaba dándose, ¿ya? Hay una tendencia muy fuerte en que lo que se publica por las revistas sea información de vanguardia, ¿ya? Entonces eso hace que se quede un poco distante de estar dentro de ese grupo de publicaciones que inclusive ustedes la buscan a la revista Geográfica de Lima, del Instituto Geográfico, ¿ya? No la encuentras en la base de datos, ¿ya? Y por ejemplo, si voy a ciencias sociales, hay una revista, recuerdo, que se llama Alpanchis, por ejemplo. Esa es una revista muy interesante porque la trabaja la área de pastoral andina, por ejemplo, la área de teología, que hace estudios, vamos a llamarlo así, antropológicos y sociológicos, donde trabajan estas pastorales, ¿no? Y es una publicación que, por ejemplo, es muy citada y muy buscada por investigadores en el área de ciencias sociales, que muchas veces van a investigar sobre temas sociales en el Perú, pero donde tienen incidencia, por ejemplo, estas comunidades, ¿no? De misioneros, ¿no? Que vienen con profesionales, muchos misioneros profesionales, y levantan información muy valiosa. Pero, por ejemplo, este tipo de publicaciones no está interesada, ¿no? En participar de esos espacios como directorios, o en fin. Ellos salen a su ritmo, publican a su ritmo, no se apresuran, no están interesados en factores de impacto y nada, cosas por ese estilo. Y otro detalle también es que muchas publicaciones, un poco en reflejo a su comunidad académica o científica, no necesariamente están interesadas en publicar en formato electrónico, cosa que para muchos es un poco tirado de pelos, ¿no?
pero es porque simplemente su comunidad académica aún prefiere la versión impresa como vehículo para comunicar información entre ellos, ¿no? Entonces, esto es importante que se tome en cuenta, porque, por ejemplo, cuando nosotros llevamos esto a otros espacios, simplemente muchos piensan que ellos no quieren entrar, entre comillas, en ese carril grande donde están andando todas las publicaciones, entre comillas, renombradas. Pero no es que sean renombradas, sino que ellas tienen su forma como comunicar información, tienen comunidades que se comunican de esa manera y prefieren hacerlo de esa manera. Solo para que tengan una idea, en Brasil, cuando estaba haciendo el trabajo de doctorado, veíamos, por ejemplo, una publicación de una universidad muy reputada, la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Que es una publicación de el área de ética, era ética y estética, algo así, ¿ya? Una publicación muy citada y todo, que ella participaba de lo que es Cielo Brasil, ¿no? Que es un espacio muy importante para una revista académica reputada. Resulta que el editor decidió retirar la publicación de Cielo Brasil por lo siguiente. Simplemente para ellos la publicación misma tenía un enfoque como de objeto de información. Me explico. La publicación, el texto, la diagramación, la disposición de imágenes, cómo la imagen comunicaba el contenido y todo eso, tenía una hilación muy fina que lamentablemente no conseguían trasladar al formato electrónico. Entonces ellos deciden salir para mantener la esencia de su publicación y seguir publicando concretamente para un público concreto que ellos tenían, ¿no? Entonces hay que entender que hay una diversidad grande de formas de publicar, ¿no? Y que no necesariamente todo está en estos grandes movimientos, pero que también hay que considerarlos a ellos, hay que ser de alguna manera inclusivo con ellos para también de alguna manera hacerlos parte de, sin que necesariamente ellos pierdan su esencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Un par de preguntas puntuales para cualquiera de los expositores. ¿Qué opinan de la iniciativa de Sci-Hub? La primera. Y la segunda es si es posible subir data a Wikipedia. Me gustaría responder a Sci-Hub. Yo creo que refleja esa necesidad. Refleja dos cosas para mí. Primero, la necesidad urgente de tener la información rápida y al alcance de un clic. Y segundo, la capacidad que ya tenemos como humanidad. No es que Alexandra Erbakian lo hizo sola, sino que tiene, pues, lo que decíamos hace rato, ¿no? Hombros de gigantes. Hay todo un desarrollo tecnológico que permite, ya descubrimos con eso, que es fácil llevar la tecnología y que es fácil tener acceso a todas estas bases de datos enormes de información que ha sido generada por investigación de mucha gente, ¿no? Entonces creo que refleja esas dos cosas y nos vuelve a poner en entredicho de cómo estos candados que van poniendo las empresas pues son absurdos, ¿no? Y yo diría, bueno, o sea, obviamente que no lo hago abiertamente de promover su uso, pero lo que pasa es que cuando no tenemos más opción y hay o sea, México hoy acaba de cancelar las suscripciones a bases de datos por estos recortes a la ciencia y la tecnología, porque les parece que era un exceso y son caras y todo esto. Yo no les digo a mis estudiantes, úsenla, pero es que cuando tenemos esa restricción y cuando hay que investigar, y cuando tenemos estas grandes hallazgos de ese paper justamente es el que me ayudará, no sé qué. Creo que no es Sci-Hub la única forma que ha encontrado la gente de poder acceder a esta información, que no es legal, por supuesto, sino otras, ¿no? Como esto de necesito este paper, ¿no? Y nada más pones el DOI o el título y la gente va, lo busca y te lo manda, porque ya vimos que es fácil con las tecnologías. Entonces, en mi opinión, es más bien una llamada de atención para que veamos que sí podemos hacerlo, como humanidad tenemos la infraestructura para hacerlo, solo que, pues bueno, de nuevo, ¿no? Los intereses privados son los que están ahí interviniendo. Sí, como lo que decía Ivonne, existe este hashtag que se llama iHasPDF y si lo pones en Twitter tú puedes pedir un artículo que está justo de paga y la gente te contesta, o también hay grupos en Facebook que los escribes y también te los mandan y como dice Ivonne, o sea, yo creo que responde a una necesidad. Y sobre datos en Wikipedia, sí, existe esta base que se llama Wikidata que justamente es para datos y lo interesante de Wikidata son que
pues número uno que tienen, por supuesto, que la forma de la filosofía igual de Wikidata, de Wikipedia, pero también que no tiene uno que subir todos los datos, sino solamente enriquecer los que ya existen, y además esos se pueden descargar y visualizar de muchas maneras. Por ejemplo, esta es una manera de aquí obtener todas las estaciones de metro de Berlín y inmediatamente las mapea con lo que nos comentaba Jonathan, así el enlace que tiene con OpenStreetMaps. Entonces aquí están todos estos datos, y estos datos también se pueden observar como en forma de tabla, y todas esas coordenadas uno las puede descargar con un clic en la manera que quiera, ¿no? Como un CSV, como un HTML, etc. Y entonces, sí, la verdad es que está súper bien pensado. Si son datos geográficos, te recomendaría directamente ponerlos en un OpenStreetMap. Muchísimas gracias. Gracias.